Me llamo Austin Ray Bennett. Tengo 53 años. Y la noche del 11 de enero, morí solo en mi camioneta detrás de una gasolinera en Amarillo, Texas. Era una de esas noches de frío intenso donde el viento lo atraviesa todo, la chaqueta, la piel, hasta el alma. El tipo de frío que te hace cuestionar por qué alguien se instaló en esta parte del país. Había estacionado mi camión de 18 ruedas detrás de una gasolinera Shell en enero del 40, con la intención de dormir un poco antes de mi siguiente viaje de reparto a Albuquerque. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba sobre mí, proyectando sombras extrañas que danzaban en mi parabrisas. Llevaba días con el pecho dolorido. No solo un pequeño dolor, sino una verdadera presión, como si alguien me apretara el corazón con el puño y me lo apretara lentamente. Pero seguía ignorándolo, como hacemos los camioneros con todo. Me decía que era solo estrés, quizá acidez por tanto café de gasolinera y burritos de supermercado. Rayos, llevaba semanas comiendo solo comida chatarra. Te estás volviendo blando, Austin, murmuré para mí mismo, acomodándome en el asiento del conductor. El cuero estaba agrietado y desgastado por 15 años de largos viajes. Compré este Peterbilt usado en 2009, y me había tratado bien desde entonces, 800.000 kilómetros y contando. El dolor empeoró esa noche. Empezó como un dolor sordo alrededor del omóplato, luego se extendió por el pecho como si me estuvieran inyectando metal caliente bajo las costillas. Me tomé un par de pastillas Tums e intenté ignorarlo. Pero para cuando llegué a la gasolinera, me costaba respirar. Recuerdo recostar la cabeza en el asiento, cerrar los ojos y pensar en Lie, mi hija. Me había llamado esa mañana desde su dormitorio en Lubbock, emocionada por un examen que había sacado sobresaliente en su programa de tecnología veterinaria. Su voz era tan alegre, tan llena de vida. Podía imaginarla sentada con las piernas cruzadas en su cama, con los libros de texto esparcidos a su alrededor, con esa misma mirada concentrada que tenía desde que tenía 5 años, coloreando libros. Estoy orgulloso de ti, pequeña, le dije. Gracias, papi. ¿Te quiero? Conduce con cuidado, ¿vale? Siempre lo hago. Eso fue lo último que le dije a alguien mientras estuve viva. El viento arreció afuera, aullando a través de la ventana rota del copiloto, que nunca había reparado. Sonaba como una advertencia, como si la pradera intentara decirme algo que no estaba listo para oír. Mi pecho se apretó aún más y sentí una extraña sensación de flotar, como si me desconectara de mi propio cuerpo. Entonces todo se detuvo. Antes de contarles lo que pasó después, necesitan saber quién era yo. ¿Quién soy, supongo? Aunque no estoy seguro de ser el mismo hombre que se subió a la cabina de ese camión. Soy veterano. Estuve 2 misiones en Irak entre 2003 y 2006. Un despliegue en Kuwait. Cuerpo de Marines, Tercer Batallón, Primeros Marines. Vi cosas allí que nadie debería tener que ver. Perdí amigos cuyos nombres aún llevo conmigo a todas partes. Tommy Hernández de San Antonio. Marcus Williams de Detroit. Billy Kowalski de un pueblito de Pensilvania que ni siquiera puedo pronunciar. Hombres buenos que nunca regresaron a casa con sus familias. Sara y yo nos las arreglamos para ser civilizadas por Lie. Tenía 7 años cuando nos divorciamos, y me aseguré de que supiera que no era su culpa. Los niños siempre creen que es su culpa. La llamaba todos los domingos sin falta, sin importar dónde estuviera. A veces, estaba aparcado en una parada de camiones en Wyoming o en un área de descanso en Missouri, pero la llamaba. Hablábamos del colegio, de sus amigos, del programa de televisión que la obsesionaba esa semana. Lie creció y se convirtió en todo lo que yo esperaba, y mucho más. Inteligente como un látigo, bondadosa y decidida. Quería ser veterinaria desde que tenía 8 años y encontró un pájaro herido en nuestro patio trasero. Lo cuidó hasta que sanó en una caja de zapatos y lo llamó Charlie. Cuando se fue volando,
Lloró durante 1 hora y luego anunció que iba a ayudar a los animales el resto de su vida. Ahora tiene 22 años y cursa su segundo año de técnico veterinario en South Plains College. Trabaja a tiempo parcial en una clínica veterinaria en Lubbock. Ahorra cada centavo para la matrícula. Estoy tan orgulloso de ella que podría reventar. Tiene la inteligencia de su madre y espero que algo de mi determinación. La vida no había sido fácil, pero iba sobreviviendo. Ganaba un buen dinero, ahorraba para la educación de Lie, mantenía un perfil bajo y seguía adelante. Tenía un pequeño apartamento en Odessa que apenas veía. Tenía algunos amigos en las paradas de camiones que frecuentaba y una rutina que me funcionaba. Pero últimamente, había estado cargando con este peso. No solo el dolor físico en el pecho, aunque este empeoraba, sino algo más pesado, espiritual, quizás. Había estado observando lo que le estaba pasando a nuestro país, y me asustaba. La ira, la división, la forma en que la gente se trataba, las familias que se separaban por la política, las iglesias que se separaban, los amigos que se convertían en enemigos por publicaciones de Facebook. Oré al respecto, pero sobre todo a mi manera, en silencio, solo al volante a las 2 de la madrugada en una carretera oscura, solo acompañado por las estrellas. Nunca había sido muy devoto de la iglesia, pero creía. Tenía mi propia relación con Dios, forjada en trincheras, tormentas del desierto y los momentos de tranquilidad en los que solo éramos yo y la carretera. Señor, decía en la oscuridad, no entiendo qué nos pasa. Ayúdame a entender. Nunca esperé que me respondiera así. Cuando salí en 2007, lo pasé mal. No podía dormir. No podía quedarme quieto. No soportaba las multitudes ni los ruidos fuertes. El Departamento de Asuntos de Veteranos hizo lo que pudo, pero ya sabes cómo es esto. Pasé por una mala racha. Bebía demasiado, alejaba a la gente, sentía que no pertenecía a ningún sitio. Mi matrimonio con Sara se vino abajo. No fue culpa suya. En realidad, tampoco mía. Solo 2 personas intentando lidiar con cosas que no entendíamos. Fue entonces cuando empecé a conducir camiones. Había algo en la carretera, la soledad, la simple tarea de ir del punto A al punto B. Me inspiró. El zumbido del motor diésel se convirtió en una meditación. Kilómetro tras kilómetro de América pasando ante mis ventanas. Un país de cielos inmensos, paisajes desérticos, puertos de montaña, tierras de cultivo que se extendían hasta el horizonte. Era, a su manera, sanador. Cuando morí, no fue dramático. Nada de efectos especiales de Hollywood, nada de túneles de luz con un coro de ángeles, nada de vida desfilando ante mis ojos a cámara lenta. Al principio, sentí como si me hundiera en agua tibia, como si me metiera en una bañera después de un día largo y duro. El dolor en el pecho se desvaneció y una paz increíble me invadió. Sentí que mi respiración se ralentizaba y luego se detenía por completo. Vi como mi aliento empañó la ventanilla del copiloto una última vez y luego nada. Pero un segundo después, estaba de pie fuera de la camioneta, mirando mi propio cuerpo desplomado sobre el volante. Eso debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho entrar en pánico. Pero no fue así. Me sentí tranquilo, curioso, incluso, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Mi cuerpo parecía más pequeño, más viejo. Las canas de mi barba eran más pronunciadas de lo que creía. Mi chaqueta de trabajo estaba desabrochada, dejando al descubierto la vieja camiseta de la infantería de marina que llevaba debajo. Mis manos seguían agarradas al volante y tenía los ojos cerrados, como si estuviera echando una siesta. Las luces de la gasolinera parpadeaban y zumbaban sobre mí, y oía a ese perro ladrar a lo lejos, probablemente pertenecía al dueño de la casita detrás de la gasolinera. Un camión semirremolque pasó rugiendo por la interestatal, con el freno del motor resonando en el terreno baldío. Sonidos normales de una noche normal, solo que ya nada era normal.
Intenté extender la mano y tocar la camioneta, pero la atravesé. Fue entonces cuando la realidad empezó a sentarse. Bueno, que me aspen, dije en voz alta, aunque no estaba seguro de si realmente salió algún sonido. Entonces el mundo empezó a desvanecerse. No de golpe, sino gradualmente, como si alguien estuviera bajando la intensidad de la luz. La gasolinera, el camión, la autopista lejana, todo se fue apagando cada vez más hasta que todo quedó en silencio. Fue entonces cuando noté la luz. No era cegadora ni abrumadora, simplemente cálida, suave, como la luz del amanecer en tu porche cuando estás sentado con tu primera taza de café, viendo cómo el mundo despierta. Tenía sustancia, si es que eso tiene sentido. Un peso, una presencia. No flotaba ni brillaba ni ninguna de esas tonterías de arte religioso. Parecía un hombre, probablemente de unos 30 años, rasgos de Oriente Medio, ojos bondadosos que parecían contener el peso de cada pena y cada alegría que hubiera existido. Sus manos parecían haber trabajado con madera, callosas y fuertes. Vestía ropa sencilla, nada ostentoso, simplemente un hombre, salvo por la presencia que emanaba de él como olas. Cuando me miró, me sentí completamente identificada. Cada error que había cometido, cada arrepentimiento que guardaba, cada momento de duda, miedo o ira, él lo veía todo. De alguna manera, estaba más que bien. Estaba perdonado. Me sonrió, no una sonrisa cortés ni sociable, sino la clase de sonrisa que te dedica alguien que te conoce de toda la vida y se alegra de verdad de verte. Como volver a casa después de años de ausencia y encontrar a tu padre esperándote en el porche. Entonces habló. Su voz no era profunda ni autoritaria, era suave y dulce, como la de tu madre leyéndote cuando eres pequeño y estás medio dormido, pero transmitía autoridad, no de exigencia, sino de confianza. Austin, dijo, y oír mi nombre en su voz fue como volver a casa. Ven conmigo. Hay algo que necesito enseñarte. Asentí, incapaz de hablar. Lo habría seguido a cualquier parte. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de inmensa gratitud, de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda mi vida y por fin pudiera exhalar. Al principio no dijo nada. Simplemente se acercó, su movimiento era lo más natural del mundo, y me puso la mano en el hombro. En cuanto me tocó, sentí que cada herida de mi alma se cerraba, las pesadillas de Irak que aún me despertaban con sudores fríos, la soledad en esos largos tramos de carretera, la culpa por mi matrimonio fallido, la preocupación por si había sido un buen padre para Lie, la ira conmigo mismo por no haber cuidado mejor mi salud. Todo sanó en un instante. Luego volvió a hablar, repitiendo la invitación, Austin, ven conmigo. Asentí una vez más, todavía sin palabras. Lo que sucedió después desafía todas las leyes de la física que aprendí en el instituto. No caminamos, pero nos movimos, como si voláramos, pero no volando, como si el pensamiento se manifestara. En un instante estábamos en ese lugar de luz, al siguiente, suspendidos sobre la tierra, pero aún podía sentir tierra firme bajo mis pies. Abajo, vi Estados Unidos, no como un mapa o una foto satelital, sino como la realidad. Las ciudades brillaban como joyas en la oscuridad, las carreteras formaban una telaraña, montañas y ríos atravesaban vastas extensiones de tierras de cultivo. Era de una belleza sobrecogedora. Pero entonces vi algo más, la oscuridad se extendía por el paisaje como aceite sobre agua. No era la oscuridad natural de la noche, sino algo extraño, algo vivo. ¿Qué es eso?, pregunté, encontrando por fin la voz. Miedo, dijo en voz baja. División, mentiras, obra del enemigo. Mientras observaba, la oscuridad se concentraba en ciertas zonas, ciudades donde se acumulaba como agua estancada, casas donde se filtraba por ventanas y puertas, iglesias donde nublaba la luz que debería haber brillado. Luego me mostró un podio presidencial flanqueado por banderas estadounidenses, y Donald Trump se acercó al micrófono. Hice una pausa, confundida, había votado por él,
pero tenía dudas. Jesús me miró serio, triste, sin enojo ni desaprobación. «Te has preguntado qué significa su liderazgo», dijo. «Déjame mostrarte, no solo en la tierra, sino en el espíritu». De repente, vi dos caminos que se extendían desde ese podio como ríos que se bifurcaban. En uno de ellos, la gente se levantaba, no con ira ni odio, sino con verdad, familias arrodilladas en sus salas para orar juntas, iglesias despertando, la oscuridad retrocediendo como la niebla antes del amanecer. En el otro camino, la rabia, la gente gritando en las calles, con los rostros deformados por la furia, los incendios ardiendo, las familias destrozadas por la ideología política, vecino contra vecino, la oscuridad extendiéndose como un reguero de pólvora, alimentándose de la ira y el miedo. «Este hombre estremecerá a las naciones», dijo Jesús. «No porque sea perfecto, pues no lo es. No porque sea malo, pues tampoco lo es. Sino porque su presencia obliga a los corazones a rebelarse. Es como un espejo del alma de Estados Unidos. Me mostró iglesias donde la cruz había sido reemplazada por banderas políticas. Vi gente orando, no por amor, misericordia ni sanación, sino por la victoria sobre sus enemigos, por una reivindicación política, para que su bando ganara a cualquier precio. Vi pastores que sacrificaron el evangelio por poder, congregaciones divididas, familias que abandonaban iglesias a las que habían asistido durante generaciones por la política. Dicen seguirme, dijo con voz desolada, pero en realidad adoran al altar de la política. Han hecho ídolos de la patria, el partido y el líder. Buscan reinos terrenales mientras ignoran el mío. Entonces me mostró algo que me hizo caer de rodillas. El liderazgo no cambia las naciones, los corazones sí. El hombre en ese cargo refleja el corazón del pueblo. Si mi pueblo, aquellos que verdaderamente invocan mi nombre, se humillan, oran, buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si endurecen sus corazones, prefiriendo la ira al amor y el miedo a la fe, la conmoción solo se intensificará. Allí mismo, bajo la luz sobre la tierra, lloré como un niño, por mi país, por el futuro de mi hija, por las relaciones rotas y las familias divididas. Lloré por la iglesia que se extravió y por la gente que olvidó lo que significa amar a sus enemigos. Pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de que yo era parte del problema, había dejado que la ira y la frustración se apoderaran de mi corazón, había ignorado a quienes no estaban de acuerdo conmigo, había elegido la comodidad moralista en lugar del arduo trabajo del amor. «Lo siento», susurré. «Lo siento mucho». Se arrodilló a mi lado, el Rey de Reyes, y me secó las lágrimas. «Sé que lo eres», dijo. «Por eso te devuelvo». «No», dije de inmediato. «Por favor, no me envíes de vuelta. Estoy cansada. Ya no pertenezco a ese lugar». Y lo decía en serio. La paz que sentí en su presencia era como ninguna otra que hubiera experimentado. Todas mis preocupaciones, mi dolor y mi soledad habían desaparecido. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente libre. Me tocó la mejilla como lo hace un padre cuando su hijo sufre. «Sí que perteneces», dijo con dulzura. «Hay más cosas que puedes hacer». En ese momento, los recuerdos me inundaron, Lie de pequeña, dormida en mi pecho después de los dibujos animados del sábado por la mañana, su risa resonando por nuestra vieja casa, su voz por teléfono esa mañana: «Te quiero, papi. Conduce con cuidado, ¿vale?». La recordé viajando en mi camioneta a los 10 años, pegada a la ventana mientras señalábamos vacas y vallas publicitarias, y con qué orgullo me había declarado el mejor camionero del mundo en una parada de camiones de Sweetwater. «Ella te necesita», dijo Jesús, leyendo mis pensamientos. «No solo a ella, sino también a los demás. Les contarás lo que viste. Algunos no te escucharán, tienen el corazón demasiado duro. Pero otros sí, y con eso basta». Pensé en los camioneros que conocí en los muelles de carga, gente buena y trabajadora que solo intentaba cuidar de sus familias.
Quizás me escucharan. Pensé en Sara, mi exesposa. Viejas heridas que nunca sanaron, tal vez era hora de arreglar las cosas. Pensé en mis vecinos de Odessa, los mecánicos, mi despachador durante 8 años, gente común y corriente, ajena a la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. ¿Qué les digo?, pregunté. Cuéntales lo que viste, respondió. Diles que ningún líder, ni presidente, ni político, ni rey terrenal, puede salvarlos. Solo yo puedo hacerlo. ChatGPT dijo. Diles que todavía estoy aquí, todavía escuchando, todavía esperando que regresen a casa. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Díganles que la guerra que libran no se trata de republicanos ni demócratas, conservadores ni liberales. Se trata de corazones. Se trata de elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la verdad sobre la mentira. Díganles que veo su dolor, su miedo, su confusión. Y díganles que no me he dado por vencido con ellos. Asentí, aunque se me rompía el corazón al pensar en dejarlo. ¿Te volveré a ver?, pregunté. Sonrió con esa sonrisa cálida y cómplice. Austin, siempre estoy contigo. Solo recuerda mirar. Se giró para irse, y sentí que me jalaban hacia atrás, como si cayera en el aire. La luz empezó a desvanecerse, y lo último que oí fue su voz, suave como un susurro: sé valiente. Sé cariñoso. Sé fiel, y diles que vuelvo pronto. De repente, me encontraba mirando intensas luces fluorescentes y escuchando el pitido constante del equipo médico. Estaba en una cama de hospital, y sentía el pecho como si me hubiera atropellado un tren de carga. Tenía tubos en los brazos. Tenía cables conectados al pecho y una máscara de oxígeno en la cara. Me dolía todo, pero estaba viva. Una enfermera, una joven de mirada amable y bata llena de dibujos de gatos, notó que estaba despierta y enseguida empezó a atenderme. Dios mío, dijo, mirando mis monitores. Doctor Martínez, ya despertó. Ya volvió. Un médico entró corriendo, un hombre hispano de mediana edad con ojos cansados y manos firmes. Empezó a examinarme las pupilas con una pequeña linterna y a hacerme preguntas. ¿Puede decirme su nombre? Austin Raven. ¿Sabes dónde estás? Hospital, supongo. ¿Recuerdas lo que pasó? Lo pensé un momento. ¿Cuánto debería contarle? Pasaron las siguientes horas pinchándome y empujándome, haciéndome escáneres y extrayéndome sangre. El cardiólogo me explicó que necesitaría cirugía, un triple bypass, como él lo llamó. Tu corazón está mal. Probablemente lo lleva años. Tienes suerte de estar viva, dijo. Esto debería haberte matado. Lo sé, dije en voz baja. Créeme, lo sé. Finalmente me trajeron un teléfono y ya me alié. Contestó al segundo timbre. Papá, me llamaron del hospital. ¿Estás bien? Voy en coche ahora mismo. Al oír su voz, algo se desató en mí y empecé a llorar de nuevo. Estoy bien, mi niña. Estoy bien. Pero necesito decirte algo cuando llegues, algo importante. ¿Qué pasa? Me estás asustando. No intento asustarte. Solo, vi algo mientras me operaban. Necesito contárselo a la gente. Hubo una pausa. Papá, casi te mueres. Probablemente aún estés en shock. Quizás deberías descansar. Ilie, dije, y algo en mi voz la hizo callar. Sé cómo suena esto. Sé que la gente pensará que estoy loca. Pero vi a Jesús. Hablé con él. Me mostró cosas y me dijo que se las contara a la gente. Otra pausa, esta vez más larga. Está bien, papi. Está bien. Lo solucionaremos juntos. Solo concéntrate en mejorar ahora mismo. Te quiero,
cariño. Yo también te amo. Después de colgar, me quedé en la cama del hospital, mirando al techo. Por la ventana, podía ver amarillo extendiéndose bajo el cielo texano. En algún lugar, la gente seguía con sus vidas, completamente inconsciente de que una batalla espiritual se libraba a su alrededor. Pensé en lo que Jesús me había mostrado, los dos caminos, la oscuridad que se extendía, la decisión que cada corazón tendría que tomar. Pensé en sus palabras, algunos no escucharán, pero otros sí, y eso es suficiente. Cerré los ojos y susurré, gracias. Gracias por traerme de vuelta. Ayúdame a hacer lo que me has pedido. Pasaron las siguientes horas pinchándome y empujándome, haciéndome escáneres y extrayéndome sangre. El cardiólogo me explicó que necesitaría cirugía, un triple bypass, como él lo llamó. Mi corazón estaba muy mal. Tienes suerte de estar viva, dijo. Esto debería haberte matado. Lo sé, dije en voz baja. Créeme, lo sé. Finalmente me trajeron un teléfono y llamé a Lie. Contestó al segundo timbre. Papá, me llamaron del hospital. ¿Estás bien? Voy en coche ahora mismo. Al oír su voz, algo se desató en mí y empecé a llorar de nuevo. Estoy bien, mi niña. Estoy bien. Pero necesito decirte algo cuando llegues, algo importante. ¿Qué pasa? Me estás asustando. No intento asustarte. Solo, vi algo mientras me operaban. Necesito contárselo a la gente. Hubo una pausa. Papá, casi te mueres. Probablemente aún estés en shock. Quizás deberías descansar. Y Lie, dije, y algo en mi voz la hizo callar. Sé cómo suena esto. Sé que la gente pensará que estoy loca. Pero vi a Jesús. Hablé con él. Me mostró cosas y me dijo que se las contara a la gente. Otra pausa, esta vez más larga. Está bien, papi. Está bien. Lo solucionaremos juntos. Solo concéntrate en mejorar ahora mismo. Te quiero, cariño. Yo también te amo. Allí mismo, bajo la luz sobre la tierra, lloré como un niño, por mi país, por el futuro de mi hija, por las relaciones rotas y las familias divididas. Lloré por la iglesia que se extravió y por la gente que olvidó lo que significa amar a sus enemigos. Pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de que yo era parte del problema, había dejado que la ira y la frustración se apoderaran de mi corazón, había ignorado a quienes no estaban de acuerdo conmigo, había elegido la comodidad moralista en lugar del arduo trabajo del amor. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Se arrodilló a mi lado, el Rey de Reyes, y me secó las lágrimas. Sé que lo eres, dijo. Por eso te devuelvo. No, dije de inmediato. Por favor, no me envíes de vuelta. Estoy cansada. Ya no pertenezco a ese lugar. Y lo decía en serio. La paz que sentí en su presencia era como ninguna otra que hubiera experimentado. Todas mis preocupaciones, mi dolor y mi soledad habían desaparecido. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente libre. Me tocó la mejilla como lo hace un padre cuando su hijo sufre. Sí que perteneces, dijo con dulzura. Hay más cosas que puedes hacer. En ese momento, los recuerdos me inundaron, Lie de pequeña, dormida en mi pecho después de los dibujos animados del sábado por la mañana, su risa resonando por nuestra vieja casa, su voz por teléfono esa mañana, te quiero, papi. Conduce con cuidado, vale. La recordé viajando en mi camioneta a los 10 años, pegada a la ventana mientras señalábamos vacas y vallas publicitarias, y con qué orgullo me había declarado el mejor camionero del mundo en una parada de camiones de Sweetwater. Ella te necesita, dijo Jesús, leyendo mis pensamientos. No solo a ella, sino también a los demás. Les contarás lo que viste. Algunos no te escucharán,
tienen el corazón demasiado duro. Pero otros sí, y con eso basta. Pensé en los camioneros que conocí en los muelles de carga, gente buena y trabajadora que solo intentaba cuidar de sus familias. Quizás me escucharan. Pensé en Sara, mi exesposa. Viejas heridas que nunca sanaron, tal vez era hora de arreglar las cosas. Pensé en mis vecinos de Odessa, los mecánicos, mi despachador durante 8 años, gente común y corriente, ajena a la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. ¿Qué les digo?, pregunté. Cuéntales lo que viste, respondió. Diles que ningún líder, ni presidente, ni político, ni rey terrenal, puede salvarlos. Solo yo puedo hacerlo. ChatGPT dijo. Diles que todavía estoy aquí, todavía escuchando, todavía esperando que regresen a casa. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Díganles que la guerra que libran no se trata de republicanos ni demócratas, conservadores ni liberales. Se trata de corazones. Se trata de elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la verdad sobre la mentira. Díganles que veo su dolor, su miedo, su confusión. Y díganles que no me he dado por vencido con ellos. Asentí, aunque se me rompía el corazón al pensar en dejarlo. ¿Te volveré a ver?, pregunté. Sonrió con esa sonrisa cálida y cómplice. Austin, siempre estoy contigo. Solo recuerda mirar. Se giró para irse, y sentí que me jalaban hacia atrás, como si cayera en el aire. La luz empezó a desvanecerse, y lo último que oí fue su voz, suave como un susurro: sé valiente. Sé cariñoso. Sé fiel, y diles que vuelvo pronto. De repente, me encontraba mirando intensas luces fluorescentes y escuchando el pitido constante del equipo médico. Estaba en una cama de hospital, y sentía el pecho como si me hubiera atropellado un tren de carga. Tenía tubos en los brazos. Tenía cables conectados al pecho y una máscara de oxígeno en la cara. Me dolía todo, pero estaba viva. Una enfermera, una joven de mirada amable y bata llena de dibujos de gatos, notó que estaba despierta y enseguida empezó a atenderme. Dios mío, dijo, mirando mis monitores. Doctor Martínez, ya despertó. Ya volvió. Un médico entró corriendo, un hombre hispano de mediana edad con ojos cansados y manos firmes. Empezó a examinarme las pupilas con una pequeña linterna y a hacerme preguntas. ¿Puede decirme su nombre? Austin Ray Bennett. ¿Sabes dónde estás? Hospital, supongo. ¿Recuerdas lo que pasó? Lo pensé un momento. ¿Cuánto debería contarle? Pasaron las siguientes horas pinchándome y empujándome, haciéndome escáneres y extrayéndome sangre. El cardiólogo me explicó que necesitaría cirugía, un triple bypass, como él lo llamó. Tu corazón está mal. Probablemente lo lleva años. Tienes suerte de estar viva, dijo. Esto debería haberte matado. Lo sé, dije en voz baja. Créeme, lo sé. Finalmente me trajeron un teléfono y ya me alié. Contestó al segundo timbre. Papá, me llamaron del hospital. ¿Estás bien? Voy en coche ahora mismo. Al oír su voz, algo se desató en mí y empecé a llorar de nuevo. Estoy bien, mi niña. Estoy bien. Pero necesito decirte algo cuando llegues, algo importante. ¿Qué pasa? Me estás asustando. No intento asustarte. Solo, vi algo mientras me operaban. Necesito contárselo a la gente. Hubo una pausa. Papá, casi te mueres. Probablemente aún estés en shock. Quizás deberías descansar. Y Lie, dije, y algo en mi voz la hizo callar. Sé cómo suena esto. Sé que la gente pensará que estoy loca. Pero vi a Jesús. Hablé con él. Me mostró cosas y me dijo que se las contara a la gente.
Otra pausa, esta vez más larga. Está bien, papi. Está bien. Lo solucionaremos juntos. Solo concéntrate en mejorar ahora mismo. Te quiero, cariño. Yo también te amo. Después de colgar, me quedé en la cama del hospital, mirando al techo. Por la ventana, podía ver amarillo extendiéndose bajo el cielo texano. En algún lugar, la gente seguía con sus vidas, completamente inconsciente de que una batalla espiritual se libraba a su alrededor. Pensé en lo que Jesús me había mostrado, los dos caminos, la oscuridad que se extendía, la decisión que cada corazón tendría que tomar. Pensé en sus palabras, algunos no escucharán, pero otros sí, y eso es suficiente. Cerré los ojos y susurré, gracias. Gracias por traerme de vuelta. Ayúdame a hacer lo que me has pedido. Pasaron las siguientes horas pinchándome y empujándome, haciéndome escáneres y extrayéndome sangre. El cardiólogo me explicó que necesitaría cirugía, un triple bypass, como él lo llamó. Mi corazón estaba muy mal. Tienes suerte de estar viva, dijo. Esto debería haberte matado. Lo sé, dije en voz baja. Créeme, lo sé. Finalmente me trajeron un teléfono y llamé a Lie. Contestó al segundo timbre. Papá, me llamaron del hospital. ¿Estás bien? Voy en coche ahora mismo. Al oír su voz, algo se desató en mí y empecé a llorar de nuevo. Estoy bien, mi niño. Estoy bien. Pero necesito decirte algo cuando llegues, algo importante. ¿Qué pasa? Me estás asustando. No intento asustarte. Solo, vi algo mientras me operaban. Necesito contárselo a la gente. Hubo una pausa. Papá, casi te mueres. Probablemente aún estés en shock. Quizás deberías descansar. Y Lie, dije, y algo en mi voz la hizo callar. Sé cómo suena esto. Sé que la gente pensará que estoy loca. Pero vi a Jesús. Hablé con él. Me mostró cosas y me dijo que se las contara a la gente. Otra pausa, esta vez más larga. Está bien, papi. Está bien. Lo solucionaremos juntos. Solo concéntrate en mejorar ahora mismo. Te quiero, cariño. Yo también te amo. Después de colgar, me quedé en la cama del hospital, mirando al techo. Por la ventana, podía ver amarillo extendiéndose bajo el cielo texano. En algún lugar, la gente seguía con sus vidas, completamente inconsciente de que una batalla espiritual se libraba a su alrededor. Pensé en lo que Jesús me había mostrado, los dos caminos, la oscuridad que se extendía, la decisión que cada corazón tendría que tomar. Pensé en sus palabras, algunos no escucharán, pero otros sí, y eso es suficiente. Cerré los ojos y susurré, gracias. Gracias por traerme de vuelta. Ayúdame a hacer lo que me has pedido. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba de la cirugía, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había vivido. Lie vino y se quedó conmigo, durmiendo en la incómoda silla junto a mi cama. No comentó mucho sobre lo que le había contado, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Las enfermeras y los médicos fueron amables, pero me di cuenta de que creían que sufría algún tipo de reacción traumática, alucinaciones cercanas a la muerte, como las llamaban, privación de oxígeno que provocaba que el cerebro creara experiencias vívidas. No discutí con ellos. Entendía su escepticismo. Si alguien me hubiera contado la misma historia una semana antes, probablemente habría pensado que también se estaba volviendo loco. Pero sabía lo que había visto. Sabía con quién había hablado y sabía lo que me habían pedido que hiciera. Me dieron de alta después de una semana, triple bypass, 4 stents, algunos medicamentos y órdenes estrictas de cambiar mi estilo de vida. Se acabaron los viajes largos, al menos no por un tiempo, quizás nunca, dependiendo de cómo me recuperara.
Lie me llevó de vuelta a mi apartamento en Odessa. Era extraño estar allí después de lo que había vivido. Todo parecía igual, mi viejo sillón reclinable, el televisor, la pila de revistas de camiones en la mesa de centro, pero todo se sentía diferente, más pequeño, menos importante. Papá, dijo Lie mientras me ayudaba a acomodarme, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿De verdad crees haber visto a Jesús? O sea, ¿de verdad lo crees? Miré a mi hija, una joven hermosa e inteligente que había crecido para ser todo lo que yo esperaba y mucho más. Pude ver la preocupación en sus ojos, el amor, el miedo de que su padre estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Lie, dije, sé cómo suena. Sé que la gente pensará que estoy loca, quizá incluso tú, pero te digo la verdad. Lo vi. Hablé con él. Es tan real como tú ahora mismo. Ella se quedó en silencio por un momento y luego se sentó en el sofá a mi lado. Te creo, dijo en voz baja. No lo entiendo, pero te creo. Nunca me has mentido sobre nada importante. Eso significó más para mí de lo que ella jamás podría imaginar. No soy ingenuo. Sé que lo que viví no convencerá a todos. Hay personas con el corazón tan endurecido, con la mente tan decidida, que solo la aparición de Jesús en persona les haría cambiar de opinión, y aún así, algunos no creerían. Pero también sé que hay personas hambrientas de la verdad, cansadas de la ira y la división, dispuestas a elegir el amor en lugar del odio. Esas son las personas a las que se refería Jesús cuando dijo que algunos escucharían. El reto para todos, creáis o no en mi historia, es examinar nuestro propio corazón. ¿Buscamos el reino de Dios o el poder terrenal? ¿Seguimos a Jesús o seguimos ideologías políticas que se han convertido en ídolos? ¿Oramos por nuestros enemigos o contra ellos? ¿Trabajamos por la sanación y la reconciliación o contribuimos a la división? Estas no son preguntas fáciles y las respuestas no siempre son cómodas, pero son las preguntas que importan, porque determinan la condición de nuestras almas y el futuro de nuestra nación. Mientras escribo esto, estoy sentado en mi apartamento en Odessa, Texas. Han pasado 6 meses desde mi infarto, 4 meses desde que mi historia apareció por primera vez en ese periódico local. Estoy más sano que en años, gracias a los cambios en mi estilo de vida que insistieron mis médicos y a la paz que me brindó mi encuentro con Jesús. Sigo conduciendo un camión, pero ahora solo hago rutas locales, trayectos cortos que me llevan a casa cada noche. Aprovecho el tiempo para rezar, pensar y recordar lo que me enseñaron. Lie viene a verme cada pocas semanas, le va bien en la escuela, se prepara para graduarse y empezar su carrera ayudando a los animales. Ella está orgullosa de mí por contar mi historia, aunque sabe que me ha traído algo de burla y escepticismo. Papá, me dijo la semana pasada, te crea o no, estás intentando hacer del mundo un lugar mejor. Eso es lo que importa. Tiene razón, claro que suele tenerla. Porque al final, no se trata de convencer a todos. Se trata de ser fiel al mensaje que recibí y confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer, cambiar corazones, sanar heridas y traer a su pueblo a casa. Si estás leyendo esto, quizás seas una de las personas a quienes Él llama. Quizás estés cansado de la ira y la división. Quizás estés listo para elegir un camino diferente.